Hay lugares en el mundo donde la maldad no tiene límite. Lugares donde el ser humano ha cruzado fronteras que parecían imposibles de traspasar. Lugares donde la crueldad se convierte en oficio, en rutina, en algo tan cotidiano como levantarse por las mañanas y preparar el desayuno. Baja California, México, fue uno de esos lugares durante los años más oscuros del narcotráfico en el país. Y en ese infierno particular hubo un hombre cuyo nombre aún provoca escalofríos en quienes lo conocen, Santiago Meza López. El Pozolero. El hombre que hizo desaparecer más de 300 personas como si nunca hubieran existido. No con balas, no con violencia directa, sino con tambos de sosa cáustica, fuego lento, y una paciencia perturbadora que solo puede venir de alguien que ha perdido completamente su humanidad. Para entender quién fue Santiago Meza López, hay que entender primero el mundo en el que creció y se movió. El Cártel de Tijuana, también conocido como el Cártel Arellano Félix, fue durante décadas una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del continente americano. Los hermanos Arellano Félix controlaban la plaza fronteriza de Tijuana con mano de hierro, y en su mundo no había espacio para errores, para dudas ni para debilidades. La brutalidad era moneda corriente. Las ejecuciones eran mensajes. Y los cuerpos, esos cuerpos que eran evidencia de crímenes, de traiciones, de deudas no pagadas, representaban un problema logístico que el cártel necesitaba resolver de manera permanente y eficiente. Santiago Meza López nació en 1964 en el estado de Sinaloa. Su vida temprana no fue la de un monstruo en ciernes, o al menos no es lo que los registros muestran. Era un hombre de origen humilde, sin educación superior, que como tantos otros en las regiones más pobres de México encontró en el mundo del crimen una oportunidad que la sociedad legítima nunca le ofreció. No era sicario, no era jefe de plaza, no era negociador. Era, en el sentido más literal de la palabra, un trabajador. Un empleado. Y su trabajo era el más siniestro que pueda concebirse. Se estima que comenzó a trabajar para el Cártel de Tijuana alrededor del año 1996, aunque algunas fuentes sugieren que su relación con la organización criminal podría haber comenzado incluso antes. Su contacto directo era Teodoro García Cimental, conocido como el Teo o el Tri, uno de los operadores más sanguinarios del cártel, un hombre cuya violencia era legendaria incluso en un mundo donde la violencia era lo normal. Fue el Teo quien, según las propias declaraciones de Meza López, lo reclutó para el trabajo que lo haría tristemente famoso en los anales del crimen organizado en México. El trabajo era simple en su descripción, aunque monstruoso en su ejecución. Cuando el cártel necesitaba hacer desaparecer un cuerpo, o varios cuerpos, Santiago Meza López era el hombre que recibía la llamada. Le pagaban 500 pesos a la semana, aproximadamente $45 al tipo de cambio de la época, por realizar una labor que desafiaba cualquier categoría moral conocida. 500 pesos semanales para borrar la existencia de seres humanos. Para hacer que madres nunca encontraran a sus hijos. Para asegurarse de que esposas nunca supieran qué había pasado con sus maridos. Para eliminar no solo vidas, sino historias, identidades, presencias en el mundo. El proceso que empleaba Santiago Meza López era conocido en el mundo criminal mexicano como pozolero, término que deriva de pozole, una sopa tradicional mexicana hecha con maíz y carne. El nombre es una atrocidad en sí mismo, una broma macabra que desnuda la capacidad de deshumanización de quienes operaban en ese mundo. El proceso consistía en colocar los cadáveres en tambos metálicos o en fosas cavadas en tierra, y entonces aplicar grandes cantidades de hidróxido de sodio, comúnmente conocido como sosa cáustica o lejía, combinada con agua y calor. La reacción química resultante disolvía tejidos blandos, órganos, músculos, hasta dejar solo residuos que podían ser enterrados o desechados sin dejar rastro identificable de lo que alguna vez fue un ser humano. No era un proceso instantáneo. Requería tiempo, paciencia, supervisión constante. Había que mantener la temperatura correcta, agregar los químicos en las proporciones adecuadas, remover la mezcla periódicamente. Era, en la perversión absoluta del término, un trabajo artesanal. Un oficio. Y Santiago Meza López lo realizó durante aproximadamente 12 años, entre 1996 y 2009, con una regularidad y una eficiencia que resultan devastadoras cuando se piensa en lo que significaba cada sesión de trabajo. Las cifras que él mismo confesó después de su captura son de las que quitan el sueño. 300 personas. 300. En 12 años de actividad, este hombre procesó los restos de 300 personas que el cártel de Tijuana quería hacer desaparecer. 300 familias que nunca tuvieron un cuerpo que enterrar. 300 historias que terminaron no en un cementerio sino en un tambo de ácido en algún rancho perdido de Baja California. Cuando uno intenta dimensionar esa cifra, cuando intenta ponerle rostros, nombres, historias a esas 300 personas, la magnitud de lo que Santiago Meza López hizo se vuelve casi insoportable.
Y hay algo que hace todo esto aún más perturbador, si es que eso es posible. Santiago Meza López no era un asesino, al menos no en el sentido directo del término. Él no mataba a las personas. Las personas llegaban a él ya muertas, ejecutadas por sicarios del cártel. Su trabajo comenzaba donde el trabajo de los asesinos terminaba. Él era la última estación en una cadena de horror. El borrador de existencias. El hombre que completaba el crimen no con violencia sino con química, con fuego, con tiempo y con una indiferencia hacia la vida humana que resulta imposible de comprender desde cualquier perspectiva moral convencional. La operación de Meza López no se limitó a un solo lugar. Con el tiempo, fue estableciendo diferentes sitios de trabajo en ranchos y terrenos del área de Tijuana y sus alrededores. Estos lugares se convirtieron en lo que la policía llamaría después, narcofosas, aunque en su caso eran algo más específico y más aterrador, laboratorios de disolución. Sitios especialmente acondicionados para el procesamiento de cadáveres. Cuando las autoridades mexicanas finalmente los encontraron, lo que descubrieron desafió la capacidad de los forenses más experimentados para procesar tanto el horror físico como el emocional de la escena. El 23 de enero de 2009 fue el día en que la historia de Santiago Meza López llegó a su fin, aunque el final de su historia no significó el final del horror que había causado. Fue capturado por elementos del ejército mexicano en un operativo en el municipio de Tijuana. La captura fue relativamente sin incidentes, lo cual añade otra capa perturbadora al retrato de este hombre. No hubo tiroteo, no hubo resistencia heroica o desesperada. Santiago Meza López, el hombre que había hecho desaparecer 300 personas, se rindió como el empleado que siempre fue, como alguien que sabe que el trabajo ha terminado y que es momento de marcharse. Lo que vino después fue uno de los momentos más crudos y reveladores en la historia reciente del periodismo criminal en México. Santiago Meza López fue presentado ante los medios de comunicación. Y habló. Habló con una calma, con una serenidad, con una falta total de agitación emocional que resultó perturbadora incluso para los reporteros veteranos que habían cubierto años de violencia narco en la región. Explicó su trabajo como si describiera un oficio cualquiera. Detalló el proceso con una precisión técnica que dejó sin palabras a quienes lo escuchaban. Reconoció las cifras. 300 personas. Lo dijo él mismo, con su propia voz, mirando directamente a las cámaras. Lo que Santiago Meza López nunca mostró fue remordimiento. No hubo lágrimas. No hubo ninguna señal de que la magnitud de lo que había hecho lo afectara de alguna manera. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, la respuesta fue tan mundana que resultó más aterradora que cualquier confesión de crueldad que pudiera haber dado. Lo hizo por dinero. 500 pesos a la semana. Lo necesitaba. Era su trabajo. Así de simple. Así de devastador. Los investigadores que trabajaron en el caso de Meza López se encontraron ante un desafío forense sin precedentes en México y posiblemente en el mundo. Identificar las víctimas cuando los cuerpos habían sido disueltos era una tarea casi imposible con las técnicas disponibles en ese momento. Las fosas y los sitios de procesamiento que se encontraron contenían algunos restos óseos que habían resistido parcialmente el proceso de disolución, así como dientes y pequeños fragmentos de hueso que los químicos no habían podido destruir completamente. Sin embargo, la posibilidad de identificar a la mayoría de las víctimas era prácticamente nula. Esta realidad añadió otra dimensión de horror al caso. Las familias de las víctimas, aquellas personas que durante años habían estado buscando a sus seres queridos desaparecidos en el contexto de la violencia del narcotráfico en Tijuana, se encontraron ante la confirmación de su peor temor y al mismo tiempo ante la imposibilidad de tener un cierre definitivo. Sabían que sus familiares probablemente habían pasado por las manos de Santiago Meza López. Pero no podían probarlo. No había restos que identificar. No había tumba donde llorar. Solo la certeza aplastante de que alguien había borrado a su ser querido de la faz de la tierra con la misma indiferencia con que se lava el piso. El perfil psicológico de Santiago Meza López es uno de los más complejos y desconcertantes que los especialistas en comportamiento criminal han tenido que analizar. No encaja perfectamente en ninguna categoría conocida. No es un asesino en serie en el sentido clásico, porque no era él quien mataba. No es un psicópata con una sed de sangre particular. Es algo diferente, algo que tal vez requiere su propia categoría, el facilitador del crimen organizado que ha desarrollado una disociación tan completa entre sus acciones y sus consecuencias humanas que ha llegado a un estado de amoralidad absoluta. No es que no sepa lo que está haciendo. Es que ha dejado de importarle completamente. La vida humana, en su escala de valores destruida por años de inmersión en el mundo del narco, no tiene peso. No existe. Es simplemente un problema a resolver.
Algunos expertos han señalado que la relación entre la pobreza extrema, la falta de oportunidades y el reclutamiento de personas para roles como el de Mesa López dentro del crimen organizado es un patrón que se repite en México y en muchos otros países con presencia de crimen organizado. No es una justificación. No puede ser una justificación cuando hablamos de 300 personas. Pero es un contexto que cualquier análisis honesto del fenómeno no puede ignorar. Santiago Mesa López fue reclutado, fue entrenado, fue pagado, fue protegido durante 12 años por una organización criminal que necesitaba sus servicios. Sin esa organización, sin ese sistema de impunidad que le permitió operar durante más de una década sin ser capturado, la historia del Pozolero no habría sido posible. El cártel de Tijuana, que proporcionó el contexto y la infraestructura para que Santiago Mesa López hiciera su trabajo, había construido un sistema de terror y de eliminación de evidencias que era, desde su propio y retorcido punto de vista, extraordinariamente eficiente. El Pozolero era una pieza de esa maquinaria. Una pieza esencial, técnica, específica. Y su eficiencia durante 12 años habla no solo de su propia capacidad para disociarse de lo que hacía, sino de las profundas grietas en el sistema de justicia y seguridad mexicano que permitieron que esta situación continuara por tanto tiempo. Teodoro García Cimental, el Teo, el hombre que reclutó a Mesa López y que fue su contacto principal en el cártel, fue también capturado eventualmente, en enero de 2010, apenas un año después de la detención del Pozolero. Su captura reveló más detalles sobre la estructura operativa que había permitido el trabajo de Santiago Mesa López, y confirmó que el Pozolero no era un caso aislado de brutalidad individual sino una función sistémica dentro de la organización criminal. Después de su captura, Santiago Mesa López fue procesado por las autoridades mexicanas. Fue condenado a varios años de prisión, aunque la condena específica fue considerada por muchos activistas de derechos humanos y familiares de víctimas como completamente insuficiente dado el alcance de sus crímenes. El sistema legal se enfrentó a la dificultad de que, técnicamente hablando, no podía ser juzgado por asesinato porque no había matado directamente a ninguna persona. Los cargos por los que fue procesado incluyeron delincuencia organizada, violación a la ley federal contra la delincuencia organizada, y otros cargos relacionados, pero la naturaleza única de sus crímenes dejó vacíos legales que el sistema no estaba preparado para llenar. Las madres y esposas y hermanos y padres de las personas que desaparecieron en Tijuana durante los años de operación de Santiago Mesa López han tenido que aprender a vivir con un tipo particular de duelo, uno que los especialistas en trauma llaman duelo sin resolución, o duelo ambiguo. Es el duelo de quienes no tienen un cuerpo que enterrar, que no tienen una fecha definitiva de muerte, que no pueden cerrar el ciclo natural del luto porque nunca han tenido esa confirmación final y concreta que representa el cuerpo de quien se quiso. La existencia de Santiago Mesa López, su trabajo meticuloso y eficiente, convirtió ese duelo imposible en la realidad permanente de cientos de familias mexicanas. La historia del Pozolero también puso de relieve, de una manera brutal e imposible de ignorar, la escala real de la violencia del narcotráfico en México durante los años de la llamada guerra contra el narco. Las cifras oficiales de muertos siempre fueron impresionantes y horrorosas. Pero la existencia de alguien como Santiago Mesa López sugería que esas cifras eran, si acaso, una subestimación de la realidad. Porque por cada muerto que aparecía en una estadística, había personas como Mesa López asegurándose de que otros nunca aparecieran en ningún registro. El iceberg del que las estadísticas mostraban solo la punta era inconmensurablemente más grande. Cuando la historia del Pozolero llegó a los medios internacionales, generó una ola de conmoción en todo el mundo. Publicaciones de todo tipo, en múltiples idiomas, intentaron explicar y contextualizar un caso que parecía sacado de la más oscura ficción pero que era, dolorosamente, absolutamente real. El nombre de Santiago Mesa López se convirtió en símbolo de algo que va más allá del crimen individual, se convirtió en símbolo de lo que los sistemas de crimen organizado son capaces de crear, de lo que la deshumanización sistemática puede hacer con una persona, de lo que la impunidad sostenida durante años permite que exista en las sombras de una sociedad. Hoy, más de 15 años después de su captura, el caso del Pozolero sigue siendo uno de los más perturbadores y significativos en la historia criminal de México. Las investigaciones que siguieron a su captura abrieron nuevas vetas de búsqueda de restos humanos en la región de Tijuana, y los esfuerzos de colectivos de familiares de desaparecidos continúan en esa zona y en muchas otras partes del país. Las técnicas forenses han avanzado, y en algunos casos ha sido posible identificar restos que antes parecían imposibles de analizar, devolviendo a algunas familias al menos la certeza de lo que ocurrió, aunque nunca la posibilidad de un entierro completo. Santiago Mesa López permanece como una figura que desafía cualquier intento simplista de categorización moral. No es el monstruo de cuento, no es el asesino sádico que disfruta del sufrimiento, no es el villano cinematográfico con motivaciones complejas y oscuras. Es algo más inquietante que todo eso, es un hombre ordinario que
Encontró en un trabajo extraordinariamente horrible una manera de ganarse la vida, y que durante 12 años lo realizó con la misma rutina con que millones de personas en el mundo realizan sus trabajos normales. Esa ordinariedad, esa normalidad perturbadora en el corazón de algo tan monstruoso, es quizás lo más difícil de procesar, lo que más tarda en dejar de quitarte el sueño cuando te has sumergido en esta historia. 300 personas. Cada una de ellas tenía un nombre. Una historia. Una familia que los esperaba. Alguien que los quería. Alguien que siguió buscándolos durante años sin saber que ya no había nada que encontrar. 300 vidas borradas por 500 pesos a la semana. Esa es la historia de Santiago Meza López, el pozolero. Una historia que México no debería olvidar, no porque nos regodeemos en el horror, sino porque entender lo que sucedió es el primer paso para asegurarnos de que no vuelva a suceder. Para honrar a esas 300 personas que merecían mucho más que el destino que les tocó. Para que sus nombres, aunque muchos sigan siendo desconocidos, no sean borrados también de nuestra memoria colectiva como fueron borrados de la tierra. Si has llegado hasta aquí no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal, eso nos ayudaría muchísimo. Nos vemos pronto.